Bueno, pues os cuento. En la anterior clase estuvimos viendo dos cosas distintas. Primero vimos condicionales anidados, es decir, un condicional dentro de un condicional. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, o sea que no hay problema. Y luego también vimos condiciones complejas. Por ejemplo, mientras lo que no introduzca sea un dígito y tenga dos cifras, sigue adelante. Mientras mezclando el i con el o y distintos operadores. Hicimos una pequeña tabla de la verdad y en las diapositivas la podéis ver. O sea que eso, si os veis el vídeo no tenéis mayor problema. De todas maneras, si cualquier duda que tengáis mientras se hace la clase, como le vamos a dedicar esta clase y la siguiente al mismo tema, nos da tiempo con verlo con calma y que planteéis todas las dudas. Bien. Hay flujos condicionados, ¿vale? Que era el if, el else y el if. Había flujos repetitivos, que era el while y era el for. Bien, entonces repaso un poquito. Palabra en clave. A ver si funciona. Sí, ha funcionado. Vale, palabra en clave, for. Entonces, se pone for, un nombre de una variable, y luego la palabra en clave in, y luego la lista a recorrer. Se acaba con un dos puntos y en sangría ponemos lo que queremos repetir. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces, en este caso que estoy haciendo, acordaos de la función de rango, que era que te da una lista del 0 hasta el 5 sin incluir el 5, es decir, del 0 al 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a repetir esa operación, esas tres operaciones, con el valor de i asignado, primero a 0, luego a 1, luego a 2, luego a 3 y luego a 4. Bien, este es un uso muy típico de esta función porque te permite hacer del 0 al número que tú quieras una determinada operación. Cuando quieres hacer, por ejemplo, yo qué sé, procesamiento de una cantidad de sujetos y sabes que tienes 200 sujetos, pues haces un for del 0 al 200 y vas haciendo las operaciones que tú quieras. Bien, hice abriendo el Eclipse porque los ejemplos los vamos a ir viendo dentro del Eclipse. Pero, si queremos complicar un poco el ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer, id copiando tanto alumnos como notas, vamos a hacer un bucle dentro de otro bucle en el que primero recorramos todos los alumnos, pero luego recorramos las notas de cada alumno, ¿vale? ¿Estáis entendiendo lo que quiero hacer? Quiero primero que se imprima el alumno y, por ejemplo, la longitud del nombre del alumno, aunque no es nada útil, pero bueno, ahí está. Pero dentro de ese bloque de repetición quiero que dentro vuelva a repetir otro distinto, pero para cada nota de ese alumno, ¿vale? ¿Está entendida la idea? Aunque ahí no salga lo de las notas, ahora lo veremos. Pero hice escribiendo esto que tenéis aquí. Los nombres me dan igual. Dime. ¿Cómo hablo del archivo del otro día? El archivo de Eclipse. Si abres Eclipse se supone que si lo has guardado se abre lo último que tenías. Vale, pues entonces que no se ha guardado. Haces un nuevo proyecto, acuérdate, nuevo, proyecto, otros, no, abajo, otros. Eliges PyDev, ¿vale? ¿Vale? Entonces, varias cosas para empezar. ¿Cuántos elementos tiene alumnos? Está fácil, no puede tardar tanto. Sí. ¿Eh? Sí. 6. Sí. 7 alumnos. 1, 2. No. ¿Dónde acaba alumnos? ¿Cuál es el último alumno? Ah, 4. Vale. 4, ¿vale? No, Vale. vale. Tenemos 4 alumnos. Y ahora, ¿cuántos elementos tiene notas? 4 también, aunque cada elemento que haya dentro tenga una lista y tenga otros números de elementos, una lista es un elemento, ¿vale? Esto es importante porque va a determinar cómo tenemos que recorrer la lista de notas. ¿Todo el mundo lo tiene copiado? ¿Alguien le da algún error al copiarlo? ¿De sintaxis o similar? ¿Tú tienes el Eclipse abierto? No.
Vale. Nuevo, otros, PyDev. Sí. Y ahora, Es que no me deja la siguiente. tienes que darle a esta. Place configure, autoconfig. Que no se ha guardado lo que tenías, ¿vale? Sí, dime. No te preocupes. Soy de mi casa y en ese, ¿cómo era cuando ya podemos abrir una hoja? Aquí es nuevo ¿Sí? y módulo, Ah, vale. ¿vale? Entonces simplemente le das un nombre. Te sale una pantalla y te pone nombre y le pones ahí y ya está. ¿Vale? ¿Alguien le da algún error de sintaxis al escribirlo? Dime. Podéis escribir, sí, desde alumnos. Podéis escribir todo si queréis, pero el ejemplo que me interesa es esta parte de abajo, ¿vale? Acordaos, espacios después de las comas, la última línea tiene que estar en blanco y después del 2 puntos de los for no hay que poner nada, simplemente enter y pasas a la siguiente línea. Creo que con eso está todo. ¿Qué tal va por aquí? A ver. Vale. Yo estoy haciendo lo mismo. Esto está creando cosas. Sí, con calma. Pero que no entiendo por qué no le guardo. No lo sé. Entonces, cuando cierres te saldrá desea guardar, lo das así y a mí se me abre el anterior siempre. Compruébalo otra vez y... Vale. A lo mejor el problema es que has puesto otra carpeta de trabajo distinta. Entonces tenías todo guardado en otra ruta que ahora no te acuerdas. Eso creo que es lo que puede ser. ¿Vale? ¿Está copiado? Vale, con calma. Lo de la libra era un ejemplo para que vierais el otro día que estuvimos haciendo, para que entendáis lo que es un bucle for. Pero vamos, por ahora no lo vamos a hacer, ese ejemplo no. Tranquilos que vamos a hacer ejemplos esta clase entera y la siguiente, sin parar, o sea que lo vas a terminar pillando. Alumnos, Carlos Francisca, Marisa. Dime. ¿Ya está el proyecto? Sí. Vale, y ahora das botón derecho en el proyecto y das a nuevo y módulo, PyDev módule. La quinta opción, módulo. Pues simplemente tienes que ponerle un nombre, te sale ahora una ventana y en name pones el que quieras. En name. ¿Vale? Le das a OK o aceptar o lo que sea. ¿Vale? Y ahí debajo de eso empiezas a escribir el código. Ya está. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Algún error de sintaxis o algo que os salga? Vale. Con calma. ¿Eh? Alumno Oscar, longitud 5. Sí, ya sabes. Pero, a ver. Pero ha parado. A ver. Un segundito, voy ahora. No, pero te salen más cosas. El problema es que no caben todas. Si subes hacia arriba, ¿vale? Ya decía yo que solo saliera Oscar. Dime. A ver, dale a borrar. Dale a Enter. Borramos. Guarda, control S. Sí, a ver, pon el ratón encima del warning. Vale, eso es que hay dos líneas, un segundito.
Eso es que había dos líneas, aunque tú no lo vieras, había dos líneas en blanco. Debajo, ¿vale? La verdad es que es un error que no importa como ves para la ejecución, pero bueno, siempre es mejor tenerlo todo sin warnings. ¿Vale? ¿Cómo va? ¿Copiado? Vale. Entonces, pulsáis control F11 dentro de Eclipse y en la parte de abajo saldrá la ejecución que se obtiene, la salida del programa que se obtiene. A muchos solo saldrá lo de Oscar. Eso es porque el tamaño de la franja de abajo es muy pequeño. Tenéis que subir hacia arriba para ver lo que ocurre, ¿vale? Es simplemente esa razón. Bien. Ahora, a todos os sale Oscar, longitud, ¿vale? Juan. Ah, estás copiando, vale. Bien, ahora, ¿qué quiero hacer? Que además de poner... Paso. Además de poner el nombre del alumno y la longitud del alumno, quiero que me enumere todas las notas, pero voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que para ver el primer elemento de notas, que son las notas de Carlos, que son un 6, un 8 y un 4, necesito poner notas, abro corchetes, 0. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo se referenciaba el primer elemento de una lista? ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy dentro del for, sí, yo puedo poner alumno y nombre, porque el nombre no hay problema, pero ¿cómo sé cuál es la posición en notas? Es decir, no sé si es el 0, si es el 1, si es el 2 o si es el 3. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? ¿Qué tengo del alumno? Solo sé su nombre. Sé que se llama Carlos, sé que se llama Francisca, pero no sé la posición que ocupa en la lista, con lo cual no puedo ir a buscar sus notas. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué podría poner aquí como solución? ¿Vale? No puedes saber qué posición de notas tienes que mirar. Por ejemplo, Francisca es el elemento 1 en notas, pero no tienes ese número para poder usarlo. Ese es el problema de intentar hacerlo con un for. Es decir, un for no siempre sirve cuando tienes una lista. ¿Vale? Eso es lo que os quiero enseñar ahora. Entonces, ¿cómo es una de las muchas soluciones? Pues con lo que vosotros sabéis, ponemos tanto alumnos como notas, igual que antes. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? En vez de hacer un bucle for, que lo que hace es recorrer todos los elementos de una lista, vamos a usar un bucle while. Entonces, primero hacemos un contador, una variable que va a ir indicándonos en qué posición de la lista nos encontramos, que es lo que nosotros vamos a necesitar. Le he llamado i, se podría llamar de cualquier otra manera. Entonces, lo que estoy haciendo es que repíteme lo que voy a poner aquí abajo, mientras el contador sea más pequeño que lo que ocupa toda la lista. Entonces, si la lista ocupa 4, y el contador está en la posición 2, lo va a volver a repetir en la 3, lo va a volver a repetir hasta que llega a la 4, ¿vale? ¿Entendéis por qué está escrito así? Acordaos que el en de alumnos, ¿vale? Esta parte de aquí, en este caso, va a valer 4, ¿vale? Porque tenemos 4 elementos en alumnos. El contador empieza en 0, con lo cual el primer elemento está incluido, pero cuando llegue al 4, como le estoy diciendo que la i sea menor que 4, llega al 3 y el 4 ya no se incluye. O sea, no he puesto menor o igual para que incluya el 4, porque el 4 no existe. Existe el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Bien? Por eso no he puesto i menor o igual al en. Porque no quiero que repita el bucle cuando llegue al 4. El 4 no existe. Existe el 3 como último elemento. ¿Bien? Entonces ahora, ¿qué pongo en el bucle? Pues lo que yo quiero hacer. En este caso, vuelvo a imprimir alumno 1 y longitud len alumnos 1, ¿vale? Es lo mismo que antes, o sea que simplemente tendríais que haber cambiado el for por el while y poner el i igual a 0 arriba. Y ahora, ¿qué es la parte interesante? Yo ahora ya tengo un contador que me indica qué alumno estoy mirando. Cuando esté mirando el primer alumno, que es Carlos, mi contador, ¿qué valdrá? 0. Con lo cual, si yo quiero buscar sus notas, ¿dónde las voy a buscar? En notas, 0. Notas, abro corchete, 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues voy a hacer ahora sí un bucle for, que para cada nota
en notas de i, que en este caso sería 0, 1, 2 o 3, según el sujeto, el alumno que estemos mirando, imprímeme la nota. ¿Vale? Copiadlo y ahora os enseño poco a poco el proceso que estamos haciendo. Si cogemos esto, un segundito que os pongo el código ahora. ¿Vale? ¿Se lee el código bien? Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cambiar el for de arriba por, primero, i igual a 0, y while i sea menor que la longitud, repite el bloque. Bien. Nos hemos quedado en print nota. Fijaros que tiene una coma al final. Está bien puesto y ahora os explico por qué se pone una coma al final. Salís del for, si os dais cuenta he hecho otra línea después del for, pero ya no tiene sangría, con lo cual el bucle for ha acabado, e imprimo esa cadena extraña, que ahora os voy a explicar qué es también, pero ponedlo, ¿vale? Esa barra es la barra inversa, no es la barra que usamos normalmente, que en la mayoría de los teclados se usa el botón alternativa gráfica y el que está a la izquierda del 1, ¿vale? Alternativa gráfica, que es el botón que pone Alt GR, y el botón que está a la izquierda del 1 a la vez. Y entonces os sale esa barra. Es esa barra N y cierras comillas. Y luego acabáis ya la última función de la última operación que le tengo que pedir en el bucle es para que no me repita siempre Carlos, 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 ir avanzando el contador, porque el contador no se mueve solo. Acordaos que un bucle while repite la operación, pero no tiene por qué cambiar ninguna variable. Entonces, en este caso, ponemos que i es igual a i más 1, para que le añade un 1 cada vez que recorre la lista entera. ¿Está copiado ya? Bien, pues ahora vamos a ver cómo se ejecuta el programa. Empezamos, primera línea. Almaceno una variable que se llama alumnos y está toda la lista de alumnos ahí, no me interesa nada más. Siguiente. Almaceno la variable notas, en la cual, esto sí me interesa que os fijéis, espera que lo pongo en pantalla completa y luego un poco más pequeño. Si os fijáis, tengo una lista que tiene 0, 1, 2, 3 elementos y dentro de la lista hay otras pequeñas listas que tienen 0, 1 y 2 elementos cada una. Una tiene 3 elementos, otra tiene 2. Pero veis que cada lista tiene su índice, que es lo que me interesa que veáis aquí. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, notas 1, me estoy refiriendo a este primer elemento de aquí. Pero si pongo notas 1, 1, me estoy refiriendo al 5. ¿Bien? Perfecto. Seguimos. Almaceno una variable que sí y es igual a 0. Ese va a ser nuestro contador. Hasta aquí simplemente hemos guardado en las variables todo lo que vamos a necesitar. Y ahora empezamos con el bucle. Primera, i es menor que longitud de alumnos. Ahora mismo, ¿cuánto es longitud de alumnos? Hemos dicho 4. I vale 0. Como i, que es 0, es menor que 4, va a empezar el bucle. Pues entra el primer paso. Entonces, el primer paso entra dentro del bucle y es imprimir el nombre del alumno. Nos sale alumno Carlos. Siguiente paso. Imprimo la longitud. Longitud 6. ¿Vale? Hasta aquí, nada. Y ahora, esto es lo interesante. Vamos a entrar en el bucle for. El bucle for lo que va a hacer es coger el primer elemento de notas, que es toda la lista, el 6, el 8 y el 4, y lo va a recorrer, pero la lista pequeña, la que está dentro de, porque le estoy diciendo, para cada nota dentro de notas 0, hazme esta operación. Es decir, cada nota que tenga Carlos, hazme esta operación. Pero no estoy hablando de notas en general, estoy hablando de notas 0, que es distinto de notas. ¿Bien?
Entonces, ¿qué va a hacer el bucle for? Coger notas 0,1, notas 0,2, notas 0,3. ¿Bien? Bueno, 0,0, 0,1 y 0,2, me he equivocado. Sigamos. Entonces, la primera nota la he guardado en la variable y vale 6. Pues entonces ahora imprimo un 6, porque es la instrucción que tengo, y me aparece el 6. Ahora os voy a explicar por qué he puesto una coma al final del print. Si tú pones una coma al final de un print, no te cambia de línea. O sea, tú cuando pones print hola mundo, te pone hola mundo, y si vuelves a imprimir algo, está en la siguiente línea, ¿no? Pues si yo quiero que no pase a la siguiente línea, le pongo una coma al final y va a escribirme todo en la misma línea. ¿Por qué lo he hecho así? Porque quiero que todas las notas me las ponga en la misma línea. No quiero 6, 4, 8 porque se hace muy larga la salida. Sigamos. Como todavía me quedan notas dentro de notas 0, va a volver a repetir el bucle y ahora ¿qué va a hacer? Que notas va a cambiar al valor 8, si os fijáis nota ha cambiado al valor 8 y me lo imprime. ¿Bien? ¿Queda otra nota más dentro de notas 0? Pues de nuevo, seguimos, guarda el valor 4 e imprime el valor 4. Como he usado una coma, no me cambia de línea, sigue en la misma línea. Y ahora, ¿queda alguna nota en el primer elemento de notas? No queda ninguna nota, por tanto, pasamos, el bucle for salta y me va a print, a ese print. Ahora os voy a enseñar qué significa la barra inversa, la n. La barra inversa n es un retorno, lo que se conoce como retorno de carro, que es básicamente una línea en blanco, un enter. ¿Vale? Estoy haciéndole dos líneas en blanco por lo siguiente. Primero, porque quiero que cierre la de notas, porque si os fijáis sigo en la de notas, como he puesto la coma al final, cierra la de notas y le añade un renglón de espacio para separar a cada alumno. Simplemente una cuestión estética. Seguimos. Última línea. Cambia el contador, porque si no cambio el contador, cuando vuelva al bucle al principio, va a volver a mirar los elementos de notas 0 y va a imprimirme Carlos de nuevo. Esto es muy importante. Si hacéis un while que esté condicionado a un contador, tenéis que fijaros que el contador siempre aumente. ¿Vale? Entonces seguimos, volvemos arriba, no voy a ejecutar todo, simplemente para que veáis el siguiente ejemplo. Empiezo con el while, i ahora vale 1, y como i es menor que 3, vuelvo a ejecutarlo, y de nuevo es lo mismo, ¿vale? Voy a ir rápido, voy a pasar varios, imprimo alumnos, y luego, para dentro de cada nota, voy a hacer aquí porque es más cómodo, para dentro de cada nota, lo va a imprimir. Tenemos un 4 y un 5, no queda ninguna otra nota, salgo del for, imprimo el final de línea y aumento el contador. Último alumno. Marisa. Bueno, no. Queda otro alumno. Y ahora el último alumno. ¿Cuánto vale i? 3, porque es el último elemento de la lista, que es Óscar, ¿no? Sí, Óscar. El último elemento de la lista, como se cumple la condición 3 es menor que 4, porque acordaos que el en de alumnos devuelve en 4, como 3 es menor que 4, recorro el bucle entero, imprimo el nombre del alumno, imprimo la longitud del alumno, entro dentro de sus notas y voy imprimiendo cada una de ellas. 5, 6. He acabado de imprimirlas todas, imprimo dos líneas en blanco, aumento el contador. Todavía no ha acabado el programa. ¿El contador cuánto vale ahora? Según esta línea. 4. Era un 3, lo hemos aumentado una unidad, ahora es 4. Empieza el while. ¿4 es menor que 4? No. Por tanto, última ejecución del bucle y me voy al final del programa. Se acabó. ¿Vale? Esa es la lógica de unos bucles anidados. Vamos aquí. ¿Vale? Entonces las dos nuevas líneas que os he enseñado son estas dos, ¿vale? Simplemente que sepáis que esta de aquí es para hacer dos líneas en blanco y que esta de aquí es para aumentar el contador. Esa última es la más importante de todas, porque si no pones líneas en blanco, bueno, pues te va a quedar más feo, pero ya está. Y luego acordaos que esta coma de aquí lo que hace es que no te imprima las cosas en otra línea. Sin más. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un while para ir controlando nosotros la posición i. Así podemos buscar dentro de la lista notas para cada alumno en concreto. ¿Por qué no hemos podido usar dos for? Porque si hago un for dentro del for, para cada alumno me recorre todas las notas de todos los alumnos y eso no me interesa. Hay una manera muchísimo más rápida de hacerla que en esto, pero todavía no la sabéis utilizar. Pero simplemente para enseñaros la lógica de bucles anidados. Siguiente ejemplo.
Si tú haces un for, te recorre todos los alumnos, hasta ahí está bien. ¿Vale? Entonces imagínate, empiezo con el primer alumno y dentro tengo for nota y notas. Me va a hacer todas las notas, porque no le digo notas de 0 o notas de 1. El problema es que yo no tengo un contador que me diga qué posición tengo que utilizar. Con el for... Podrías hacer lo mismo en vez de un while, un for, ¿no? Y el for que vaya recorriendo el índice. Sí, puedes hacer for i in range, lo que sea, de la longitud, sí. ¿Vale? Dime. A ver. Porque habéis puesto notas de 1 y siempre mira notas de 1, es notas de i. Ah, vale. Y luego a mí me sale como una especie de error, pero no sé. Bueno, esto es que no he quitado todavía esto porque Vale. ese lo he hecho en mi casa. Me sale al final como un error. Vale, porque is es mientras 1 menor que el en alumnos, no, i, te ha pasado lo mismo, vale. ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha repetido el bucle siempre porque 1 siempre es menor. Vale, claro. Y cuando llega al final te dice error, no existe el 4. Vale, vale. ¿Vale? A mí me... O sea, yo tengo un problema con longitud que siempre me pone 1. Vale, porque es len, alumnos no va entre comillas, porque no es una cadena, es len y además no es de alumno, sí, es de alumnos y, pero sin las comillas y ya está, el len está bien. Prueba ahora, control F11, Ahora sí. ¿vale? Me sale... Puedes que simplemente marques esto y el OK, ya no te lo vuelvo a preguntar. Dime. Que me sale esto y esto. Te faltan 2 puntos aquí, ¿Dónde? en for in range 5, te faltan 2 puntos al final del for, al final de la línea del todo, no, al final de la línea, for i in range 5, 2 puntos. Ah, ¿Vale? Y otra cosa, el range, o sea, las funciones no suelen tener un espacio después de sus paréntesis, es la función y el paréntesis. Dime. La longitud del nombre. Francesca todo el rato. Sí. 5. Absolutamente inútil. Solamente sale por Francesca. Es length, alumnos i. Claro, ¿cuánto es la longitud del elemento i del nombre? Vale, es alumno UI y alumnos I, porque si no siempre estás mirando el primero. Esto es. I. Y este sí también, porque quieres que lo imprima para el alumno en concreto que estás mirando tú. Entonces es que lo he puesto. Y aquí notas I también. Joder, todos los otros vale. Vale, ahora control F11. Vale, Ya lo he Oscar, Marisa. Vale. mira. Dime. Lo mismo, un 2 puntos al final. ¿De qué mano siempre...? Control F11. Ya está. Se te ha ejecutado pero no sale. Si miras hacia arriba... No se puede tratar? Sí, se puede hacer más. ¿Vale? ¿A todo el mundo le ha salido? Vale. Vamos a hacer otro programa. En la clase anterior hicimos un programa que te pidiera, por ejemplo, te ponía el nombre de un alumno y te preguntaba, ¿este alumno ha asistido, sí o no? Y tú tenías que poner o una S o una N. Y te repetía la pregunta hasta que tú introdujeras o una S o una N. Si introducías cualquier otra cosa, no paraba de preguntarte. Pues esto vamos a hacer algo similar, que es solicitar al usuario una entrada de texto con el prompt símbolo mayor que y un espacio. ¿Qué es un prompt? Un prompt es, no sé si lo habéis en alguna consola, si lo habéis visto alguna vez, por ejemplo en la de IPython, el prompt es el numerito con el 2 puntos, que es simplemente aquel texto que sale antes de que tú escribas. Eso es un prompt. ¿Vale? En IPython era pues el 1, el 2, el 3, según la línea que estuvieras. Entonces en este caso he puesto 1, pero podéis usar cualquier otro, que es símbolo mayor que, dándote la señal de que puedes empezar y un espacio para separarlo. El texto sigue solicitándoselo. Uy, se ha cortado el texto. Vale. Tenéis que solicitárselo hasta que diga adiós. Entonces, para esto os voy a enseñar una nueva instrucción. Primero, ¿qué cosas ha cambiado aquí? El while se está haciendo con true. Y true siempre es true. Ya está. Entonces va a repetir el bucle siempre. Con lo cual seré yo el programador el que me tenga que encargar de romper el bucle. ¿Bien? Entonces, espera, le voy a quitar esto porque si no...
Bien. Seré yo el que me tenga que encargar de borrarlo, ¿vale? O sea, de bloquear la repetición. Luego, vamos a guardar en una variable que se llama entrada lo que él me escriba. Para los que no estuvisteis en la anterior clase, esta función, rawinput, lo que hace es lo que tú escribas en el ordenador, pulsas Enter, importante, te lo devuelve siempre como una cadena de texto, porque tú lo que le introduces es una cadena de texto. Aunque escribas un número, está escrito como una cadena de texto. Entonces, ahora mismo no nos afecta porque estamos usando adiós como señal de finalización, pero si fuera un número o fuera otra cosa, tendríais que manejarlo. Ya os enseñaré cómo. Entonces, bueno, empiezo. Le pido al usuario lo que tenga que introducir. Como os he dicho que el prompt es mayor que y un espacio, en rawinput tú le puedes dar un parámetro, que ese parámetro ¿qué es? Pues la pregunta que le quieres hacer. Nosotros en la anterior clase le poníamos, ¿ha asistido este alumno? ¿Sí o no? Pues aquí, como no es ninguna pregunta, le ponemos simplemente ese prompt. Y ahora, siguiente línea. Si la entrada es adiós, y esto es lo nuevo, hacéis un break. Un break es que rompe la secuencia en la que estás. La secuencia repetitiva en la que estás, no la condicional. Con lo cual, aunque yo haya puesto un while true, se va a parar en cuanto yo introduzca a Dios. Si no introduzco a Dios, me devuelve por la pantalla lo mismo que yo he escrito. ¿Vale? ¿Entendéis la lógica del programa? Bien, escribidlo y probar si os funciona. Yo lo pondría... Lo podéis poner debajo si no queréis perder el ejercicio, pero primero saldrán todos los alumnos y luego te saldrá esto. No te va a molestar. ¿Vale? Lo puedes poner debajo. Por cierto, true con mayúscula. La palabra en clave que es verdadero o falso en Python se escribe la primera con mayúscula. Vale, el símbolo mayor igual es porque es así como se suele, o sea, es un convenio. Simplemente lo que va a ocurrir es que en la pantalla te va a poner ese símbolo y un espacio y te va a empezar a dejar escribir. Ya está. Pero podías haber puesto, hola, ¿cómo estás? Dime qué quieres. 2 puntos. ¿Vale? Y eso en inglés se le conoce como prompt. Sin más. Dime. No va. No tengo ningún fallo. La tilde del adiós. No pongáis tildes, ¿vale? Todavía no os he enseñado cómo podéis usar caracteres internacionales. Ni tildes, ni ñes, ni nada similar. Te pregunta, es como una consola de IPython, te pregunta lo que tú quieras. Tú vas escribiendo, ¿cómo estás? Y entonces te vuelve a repetir. Hola, te vuelve a repetir. Y si escribes adiós, acaba. Finaliza el programa. Vale, y ahora abajo te saldrá el símbolo mayor que y el espacio. Sale eso. Sí, claro. Y ahora pulsa ahí para escribir. Sí. Y ahora escribe. Hola. Bueno, lo que quieras. Bien, Dale, pero- sí. Te lo imprime y repite otra vez. Y ahora pon adiós. No hace falta que te coloques. Enter. ¿Pero has puesto con tilde adiós? No. Eso pasa algo. No, no, está bien. No, no, la tilde no hay que ponerla. A ver, vuelve a escribir adiós. Ah, no, acabado. Sí, acabado. No ves que pone aquí, perdón, no me he fijado. Que pone terminated. Ah, ha acabado, solo que no lo ves. ¿Vale? ¿Está ejecutado? ¿Os funciona? Entonces, ¿qué va a ocurrir con este programa? Que vas a escribir tú todo lo que quieras y hasta que no pongas la salida de adiós, no va a parar de preguntarte. ¿Vale? Para que lo veáis, lo voy a copiar y lo voy a poner en el Eclipse. Control F11. Entonces, abajo me sale el prompt que yo le he indicado, pero podéis cambiar y poner simplemente introduce lo que deseas o cualquier pregunta. Entonces yo pongo, hola, me repite, ¿cómo estás? ¿Vale? Fijaros una cosa, esto es un fallo que tiene el Eclipse. Yo he dado a ¿cómo estás? Enter y me pone el cursor donde no debería de estar. Debería de estar después del prompt, pero no tenéis que colocarlo. Si os ponéis simplemente a escribir ahora otra vez hola, se pone en su sitio. ¿Vale? No hace falta que lo coloquéis. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el programa?
Pues lo que le hemos dicho, si la entrada es adiós, corta el ciclo. Si la entrada no es adiós, imprímeme lo que te he puesto. ¿Vale? Me está imprimiendo todo lo que le he puesto y ahora le pongo adiós. Acaba, porque si os fijáis aquí, pone terminado. Bien. Este último warning del final es porque en la última línea he puesto espacios y no debería de haber espacios. Si los borro y guardo, se borra el warning. Dime, Juan. ¿Sí? Eso se traduce algo así como mientras que sea verdadero que entrada. No. El while, a ver, el while no tiene ninguna importancia en el sentido de que no comprueba nada. While true, while siempre. Repítele mientras siempre. ¿Ves? Tú a while le añades una condición, por ejemplo, si i es menor que la longitud, como habíamos puesto antes. Pero ahora lo que hemos hecho es ponerle una condición que siempre es cierta. True siempre es cierto, porque es el valor cierto. Entonces, ¿qué va a hacer? Repetir el bucle sin final. Raw input es la función que le pregunta al usuario lo que tú quieres introducir. Entonces pones, primero, voy a repetir esto ad infinitum. Y ahora, empiezo, entrada es igual a raw input. ¿Qué quiere decir? Pregúntale al usuario poniéndole ese prompt. ¿Vale? Guarda el valor en entrada, porque has puesto entrada igual a raw input. ¿Bien? Vale, vuelvo. Primero, while true, ¿te ha quedado claro? Es decir, lo va a repetir siempre, porque es true. Ya está. Y ahora, creo una variable que se llama entrada. ¿Y qué valor le voy a añadir a esa variable entrada? Si yo hubiera puesto entrada igual a 0, pues sería 0. Pero en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando raw input, que ¿qué hace raw input? Preguntar al usuario, dejar que escriba. Entonces, el usuario escribe y raw input te devuelve lo que ha escrito, con lo cual eso lo has guardado en entrada. Y ahora, si la entrada es adiós, rompes el bucle. Por eso hemos hecho un bucle que siempre se repetía, porque somos nosotros los que nos encargamos de cerrar el bucle. ¿Bien? Si no es adiós, o sea, si no se cumple la condición anterior, imprimimos la entrada y vuelve a repetir el bucle porque siempre es true. Dime. Lo que permite preguntar al usuario es la función raw input. La función, sí, exacto. Eso simplemente es para que pongas El texto, ¿vale? Podría poner cualquier otra cosa. Sí, o sea, yo, como os ha confundido el prompt, yo, como tengo esa costumbre, simplemente podéis poner, dime algo. ¿Vale? Entonces yo lo ejecuto y va a funcionar igual, solo que en vez de ponerte el símbolo, te va a poner dime algo. Y tú dices, pues, hola. ¿Vale? Y si le pongo adiós, finaliza. Se va a comportar igual. Lo que le ponga dentro de raw input no es relevante, es simplemente una cuestión estética. También os debo decir que puedes poner raw input sin nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que lo guardo, lo ejecuto, entonces no me sale ningún prompt, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues simplemente que el usuario no se va a enterar de que tiene que escribir algo, pero ya está, tampoco es tan grave. Entonces yo le pongo, hola, y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Vale? ¿Cómo estás? Adiós. Y cierra. ¿Vale? Sin más. Esto es un chatbot. Bien. Vale. Este ejemplo os lo he enseñado para que veáis para qué sirve break. Pero realmente break se usa en momentos más complejos. Imaginaos, yo quiero que salga si pone adiós. Yo quiero que salga si pone arrivederci. Yo quiero que salga si pone bye bye. Puedo poner tantas condiciones como quiera en la posición del bucle que yo quiera y que lo rompa en ese momento. Para eso es útil. Porque si no, ¿cómo es mucho mejor hacer este programa? De la siguiente manera. Hago una variable que se llama entrada. Le guardo una cadena vacía y hago, mientras la cadena no sea adiós, pregúntale. Hace exactamente lo mismo. Has gastado menos líneas de código y es más fácil de leer. ¿Vale? Una cosa importante, ¿por qué hemos hecho que entrada esté al principio asignado un valor? ¿Vale? Esta línea sí que hay que añadírsela y es importante. ¿Por qué? Porque si no, en el primer inicio del bucle, como el usuario todavía no ha escrito nada, te va a saltar un error, porque entrada no existe y tienes que ponerle un valor. ¿Vale? Escribidlo y probad para que veáis que da un error quitar la línea de entrada igual a doble comilla.
Vais a ver que sí, que funcionaría si alguien hubiera escrito algo en entrada, pero si no es así, te va a dar un error. Los que estáis escribiendo todos los programas seguidos, en este caso no lo hagáis porque se supone que entrada no vale nada. Es decir, si tú pones este fragmento de aquí, justo, si pones este fragmento de aquí justo después del de arriba, te va a funcionar aunque le quites entrada igual a doble comilla. ¿Por qué? Porque antes le has preguntado al usuario cosas y las has almacenado en entrada. Con lo cual estoy asumiendo que no hay nada antes, está el programa en limpio. Y escribo entrada igual a doble comilla. Mientras entrada no sea adiós, le pregunto la entrada y se la imprimo. Borrazo del anterior, de todas las diapositivas, con lo cual podríais copiar y pegarlo sin ningún problema. Entonces yo lo voy a ir haciendo para que lo veáis. Si voy aquí, lo pego, lo guardo. ¿Vale? Lo voy a arrancar. Hola, ¿cómo estás? Adiós. ¿Vale? Y se cierra. ¿Vale? Aunque os he dicho que es completamente igual al anterior programa, hay una cosa que ha cambiado. ¿Vale? ¿Está escrito? ¿Os funciona como ha salido aquí en la pantalla? ¿Sí? Vale. Entonces, aunque he dicho que es exactamente igual que el anterior y se parece mucho, hay algo que ha cambiado. A ver si os fijáis en qué ha cambiado. Sí. ¿Vale? Como no he hecho que rompa el bucle antes de imprimir adiós, en este programa me lo he impreso y en el otro no lo imprimía. ¿Por qué? Porque yo... ¿Vale? Tenía aquí, si es adiós, de repente rompo el bucle, se corta aquí y ya no imprime el adiós. Pero aquí, como te pregunto primero, imprimo después y luego ya compruebo si es adiós, me lo imprime, comprueba que es adiós y como efectivamente es adiós, sale del programa. ¿Bien? Una última manera de hacer bucles de este estilo, os estoy enseñando 3 estilos para hacer la misma cosa realmente. Lo que tengo que hacer aquí, y se me ha olvidado una cosa, esperad. Ah, no, no se ha olvidado, no sé por qué no se ha puesto. 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una variable que la vamos a llamar variable indicadora o se le llama mal traducido en castellano bandera, es flag, ¿vale? Entonces, es una variable en la cual voy a indicarle al programa cuándo tiene que salir. ¿Vale? Si yo guardo esa variable y le pongo un valor verdadero, va a salir. Entonces, voy a repetir el bucle mientras salir sea falso. La primera línea la entendéis, la del while. Mientras no salir, me sigo repitiendo el programa. Entonces, ¿de qué me tengo que encargar yo como programador? Que en algún momento del programa salir sea verdadero para que efectivamente salga del bucle. Entonces, pregunto la entrada. En este caso ya no le he puesto ni siquiera prompt. ¿Ven? Si la entrada es adiós, guardo en salir valor verdadero. Si no es así, se la imprimo. ¿Vale? Y antes de que no lo ejecutéis, antes de que lo sigáis copiando, este programa se va a comportar como el primero o como el segundo. Es decir, si tú le pones adiós, te va a imprimir adiós o no te lo va a imprimir. Como tú dices, como el primero. ¿Qué opináis? ¿Primero? ¿Alguien opina que el segundo? Esta es una pregunta sesgada, no se debería de preguntar así. Bien, pues efectivamente, ¿por qué no va a imprimir adiós? Porque si yo compruebo que es adiós, guardo en salir true, el else, acordaos que si se cumple la condición no lo ejecuta, con lo cual no imprimo la entrada que me permite salir
guardo la variable salir y compruebo al bucle que salir es verdadero y salgo. ¿Bien? Esto lo enseño por dos razones, para enseñaros qué es break y demás, y para que veáis que un mismo programa está escrito de muchas maneras. Hay una de ellas que con cierta experiencia es la que usarías, porque es la más breve de escribir. Pero luego en el curso, que ya sería la vuelta en enero, cuando hagamos off topics de estos ya de reflexión de la psicología y la informática, vamos a ver que estos tres algoritmos que son aparentemente iguales, es decir, si tú lo observaras, por así decirlo, conductualmente son iguales, pero si les haces ingeniería inversa y empiezas a pensar cuánta memoria ocupa, cuál va más rápido, cuál va más lento, de qué forma funcionan, vamos a poder distinguir unos de otros, para así hacer una especie de conductismo versus cognitivismo. ¿Vale? Si yo observo la conducta externa, puedo asumir unas cosas sobre el programa, pero si empiezo a analizar con más detalle, por ejemplo, el tiempo de procesamiento, la memoria que ocupa, voy a poder distinguir unos algoritmos de otros. ¿Bien? ¿Os funciona a todos? Vale. Por cierto, una cosa, en todos los PowerPoints, como es para hacer cositas bonitas, las comillas te las convierte en estas comillas inclinadas hacia un lado y hacia otro. Si eso lo copiáis directamente en el Python os va a dar errores, con lo cual, si lo copiáis y os da errores, fijaos en las comillas siempre. ¿Vale? Lo digo sobre todo por el PDF. Bien. Bien. Vamos a volver con el último ejemplo que hicimos en la anterior clase, que además es el ejemplo que hay que utilizar para hacer los ejercicios del anterior. Digo porque, si entendéis lo que vamos a hacer ahora, el ejercicio os va a resultar mucho más sencillo. Vale, de nuevo hacemos una lista con alumnos, en este caso los he cambiado, pero si queréis conservar los que ya había para no tener que volver a escribirlo, me parece bien. Alumnos, Carlos, Marta y Daniel, una lista de 3 elementos y los 3 elementos son una cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este programa? Va a ser un programa para controlar la asistencia de los alumnos. Es un programa que te va preguntando, Carlos, ¿ha asistido? ¿Sí o no? Tienes que introducirle o sí o no, y si no se lo pones bien, te sigue preguntando. ¿Vale? Esa es la primera parte del programa. ¿Habéis entendido lo que quiere hacer? Una salida válida sería, por ejemplo, Carlos, ¿ha venido? ¿Sí o no? Y tú le pones H, ¿ha venido? J, ¿ha venido? Calamar, ¿ha venido? Batman, ¿ha venido? Sí. Ya te para de preguntar. Lo mismo ocurriría con la N, con la S y con la N. No uséis la tilde porque si no, no os va a funcionar. Entonces, ¿cómo haríamos este programa? He creado una lista vacía para almacenar las notas porque luego las quiero utilizar. Entonces, para cada alumno en alumnos, imprimo el nombre del alumno. La primera línea está entendida. ¿Dónde tengo el lápiz? Aquí está. Vale, imprimo el nombre del alumno y luego este bloque de aquí va a hacer lo mismo que la segunda, sí, el segundo que os he enseñado, el que hemos puesto que entrada es igual a una cadena vacía, comprueba la condición que tú quieras y como la entrada vacía no la cumple, lo empieza a repetir. Pero me voy a explicar mejor porque no ha estado bien. Copiadlo, como estáis aprendiendo a escribir os estoy haciendo que copiéis todo, pero ya para los ejercicios de más adelante os enviaré como material los ejercicios que vamos a utilizar, simplemente, porque es una tontería que estéis escribiendo ahí como chinos. ¿Vale? ¿Está copiado ya? Entonces, brevemente, tenéis que entender que un while, la primera vez que se ejecuta, comprueba la condición y si nunca se cumple, se ejecuta 0 veces, no se ejecuta nunca. No es que empiece y luego al final compruebe la condición y vuelva a empezarse. No, aquí el while empieza si se cumple, si no se cumple nunca, pues no ha empezado nunca. ¿Bien? Con lo cual, yo tengo como programador que comprobar si al principio, la primera vez, se va a ejecutar. Entonces, yo he hecho una condición, que ahora os explicaré con más detalle,
que la vimos en la anterior clase, pero simplemente lo que comprueba es si la respuesta es una S o es una N. Si no lo es, te pregunta, ¿vale? Esa es la idea. Con lo cual, como yo la primera respuesta la he introducido, digamos, artificialmente y he puesto una cadena vacía es una S o una N, no lo es, con lo cual la primera repetición del bucle va a ser empezada. ¿Bien? Y ahora, como la secuencia, la condición que hemos puesto es algo complicada, os lo voy a explicar como vimos en la anterior clase. Vale. Es el mismo programa que antes, simplemente que ahora vamos a ver lo que se llama una tabla de verdad. Una tabla de verdad, simplemente en sus columnas, la primera columna siempre va a ser el input, por así decirlo. Entonces, las siguientes columnas que van a ser cada una de las expresiones booleanas, acordaos que expresión booleana son las que pueden ser verdaderas o falsas, cada una de las expresiones booleanas que estamos utilizando arriba. Entonces, hay tres respuestas que a mí me interesan, la S, la N y cualquier otra, ¿vale? Entonces, primero, si la respuesta es S, ¿qué va a valer esto de aquí? ¿Verdadero o falso? ¿Vale? Verdadero, porque la respuesta es S, ¿vale? La siguiente, ¿qué va a valer? Es falso, vale. Y ahora, la siguiente es comprobar si es N o si es S. Cualquiera de las dos me sirve. Como es S, verdadero. Y ahora, la última de todas es la negación de la anterior. Si no es S o N, entonces, como en este caso S o N han dado verdadero, la negación, hasta luego, la negación va a ser verdadera. No, perdón, va a ser falsa. Entonces, pasamos para comprobarlo. Entonces, que la respuesta es S es verdadera, que la respuesta es N es falsa, la O es verdadera porque una de las dos lo es, y la negación es 0. Como es 0, no va a seguir, porque el while quiere que, no voy a personificar a un while, porque el while sigue si la condición es verdadera. ¿Bien? ¿Entendida este primer caso? Vamos a ver el de N, que es lo mismo, pero cambiado los dos primeros. Entonces, se puede escribir de otra manera la condición, pero me ha parecido la más fácil de escribir. Si la respuesta es N, simplemente lo que va a cambiar es que las dos primeras se van a invertir, porque no es S sino N. Pero el O lo vuelve a, digamos, a centralizar en un 1 y la negación hace que no siga. Y por último, cualquier otro caso, mira, 0 y 0, como las dos son 0, el O da 0 y la negación da 1, con lo cual se vuelve a repetir. ¿Vale? ¿Entendéis por qué he puesto esa condición ahora? Y fijaros en los paréntesis, estoy haciendo el no de la O, no de toda la expresión anterior, no solo no de la primera respuesta o la segunda respuesta. Estoy diciendo no, paréntesis, incluyo respuesta igual a S o respuesta igual a N. ¿Bien? Tú no. Vale, pues dilo porque no te veo la mente todavía. Bien. No sé si sería fantástico, pero bueno. Primero, estas dos están claras. Simplemente comprueba que la respuesta sea S o sea N. Con lo cual, en el primer caso vamos a tener que la primera columna es verdadera y en el segundo caso vamos... Ah, lo de la tabla bien. O sea, pero no entiendes la última columna, entiendo. Lo último que has dicho, lo de la N. Ah, vale. Estoy diciendo que os fijáis, aquí está el not, ¿vale? ¿Veis el not? A la derecha. Bien. Estoy haciendo un not de todo esto a la vez. Eso es lo importante. La negación es sobre toda la operación anterior. Le tengo que... Exacto. Es el no de la penúltima columna. La última columna es el no de la penúltima. Esta es el no de esta. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que es el no de toda la operación entera. No puedes poner no la primera parte solo. Tienes que poner no y el paréntesis para incluir a toda la operación. ¿Vale? Simplemente estoy diciendo que os fijéis en eso. Vale. Pues volvemos. Esto era simplemente la tabla de verdad para explicaros el ejemplo.
Bien. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo aquí en este bloque? Primero, vamos a comprobar si es S y si es N, y si no lo es, lo repetimos. Vale, ¿qué ocurre? Que un while, también la primera vez que se ejecuta, tiene que empezar, porque si no, no va a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué he hecho? Responder, entre comillas, artificialmente, porque el usuario no me ha dicho nada, y le pongo una cadena vacía. Como la cadena vacía ni es una S ni es una N, va a empezar el bucle, ¿vale? Eso es lo que quiero que veas, que es lo importante de todo esto. Es decir, si haces un while con una condición, tienes que fijarte que al menos la primera vez, si quieres, se ejecute, porque puedes querer que no te la pregunte, pero en este caso no voy a preguntarte alumno y me salto la pregunta. ¿Bien? Además tiene una segunda función. Empieza un alumno, Carlos, te pregunto por la asistencia. Como yo he guardado en respuesta, por ejemplo, sí, si yo vuelvo a repetir para el siguiente alumno, no quiero usar la respuesta anterior, borro la respuesta, no me sirve la que han contestado con Carlos, con lo cual le pongo una cadena vacía para eliminar la anterior. Bien. Y ahora, si la respuesta es S, vamos a preguntarle la nota. Eso es lo que vamos a hacer. Pero primero quiero que comprobéis si el programa, sin incluir el último if, os funciona, ¿vale? Es decir, solo hasta si ha asistido sí o no. Vale. ¿Tiene tildes? Es que... el ha asistido, la primera interrogación, hay que quitarla porque es un carácter internacional. ¿Vale? ¿Y en notas? Todavía no, ahora os cuento lo que quiero que hagáis y a ver si lo podéis hacer. Ah, pero es que si eso lo pongo me da un error. Claro, porque has puesto un if, pero no has puesto nada debajo. O sea, ahora el PowerPoint te va a mostrar... No he puesto ningún if, digo en notas, lo de debajo de alumno. A ver, ¿qué error te da? Quita el que no veo. Porque no has puesto iguala. Notas igual a cadena vacía. O sea, perdón, a lista vacía. ¿Os ejecuta bien el programa? Vale. ¿Todo el mundo está? Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Primero, tenéis que distinguir este bloque del que viene ahora. El primer bloque se repite hasta que tú introduzcas un valor válido. Hasta ahí bien. Pues ahora, después del valor válido que tú hayas introducido, yo quiero hacer otras operaciones. Pero esas operaciones no van dentro del bucle, porque el bucle está hecho para preguntarte hasta que escribas algo correcto. ¿Vale? Primero, bucle que te insiste. Vamos a llamarle el bucle pesado. El bucle pesado, y cuando acabe el bucle pesado, yo quiero comprobar cuestiones sobre si va a asistir, si no va a asistir, qué notas tiene, qué notas no tiene. Pero eso no puede estar dentro del bucle pesado. ¿Dónde va a estar? Va a estar dentro del bucle que representa a todos los alumnos. Cada alumno le quiero preguntar su nota. Se la quiero preguntar después de ver si ha asistido o no ha asistido. Por eso va dentro del for de alumno, pero no va dentro del bucle. ¿Bien? Cuando escribís en Eclipse, no sé si os sale, pero debería de saliros. A ver, déjame ver si os sale. No sale, vale. Luego os digo cómo se hace, pero hay una opción en el editor de Eclipse que hace que cada bloque nuevo le pone una raya punteada muy débil para que veáis dónde empieza y dónde acaba. Entonces, sería muy fácil de ver aquí, porque si yo borro todo esto, ¿qué saldría en Eclipse? En Eclipse saldría algo como esto y como esto. Con lo cual, estás viendo que el for incluye a todo eso y estás viendo que el while solo incluye esa línea. ¿Vale? Y luego os digo cómo ponerla porque ahora mismo... Sí, en la ventana de preferencias, en editor, tiene que estar por ahí, pero no me acuerdo cómo se hace. Bien, y ahora, quiero preguntarle la nota, pero solo le quiero preguntar la nota si ha asistido, porque si no ha asistido no tiene nota simplemente, ¿vale? ¿Entendéis la lógica? Entonces, a partir de aquí, yo os he dado el if. Tenéis que poner una sangría, porque el if empieza ahí, ¿vale? Si pulsáis Enter en el Eclipse, os pone una sangría extra, y ahí quiero que intentéis escribir un bucle pesado, como el anterior, pero que en vez de preguntarte con S o con N, pero claro, es que eso es lo mismo en la anterior clase, no había caído. No, os lo voy a enseñar yo, y ahora os pido otro ejercicio, no os preocupéis. Vamos a hacer otro bucle pesado de la misma manera que lo hemos hecho aquí arriba. Si os fijáis, es muy parecido, solo que en vez de respuesta estoy usando la variable nota. La variable nota es una cadena vacía para empezar. Y ahora,
Esto es lo que enseñé en la anterior clase y por eso no se ha perdido el ejercicio. Esto de aquí es un método de cadena. ¿Y ese método de cadena qué hace? Te dice si la cadena que has introducido, todos sus caracteres son dígitos o no son dígitos. Es decir, por decirlo de una forma abreviada, si la cadena representa un número o no representa un número. Por tanto, ¿qué estoy haciendo? Hacer un bucle pesado, pero a mí no me interesan las S o las N, me interesan que sean números. Con lo cual, invoco un método de cadena que me dice si es un número, y si no es ese número, pregúntale la nota. ¿Vale? Fijaros que me he tenido que encargar, como en el anterior bucle, que la primera repetición siempre sea cierta, porque si no, no me lo haría. Como nota es una cadena vacía y eso no es un dígito, eso no es un número, me va a preguntar la nota al menos una vez. Si ya la introduzco bien, no me va a preguntar más veces, y si la introduzco mal, me va a preguntar más veces. Vale, ejecutad el programa, a ver si os va bien. ¿Qué va a ocurrir? Pues te va a preguntar primero, ¿ha asistido o no ha asistido? Si pulsáis S, debería de preguntaros, ¿qué nota tiene? Y tú se la vas poniendo. Entonces, primero, comprobad, tenéis que comprobar dos cosas. Primero, que si ponéis una N, no os pregunta la nota, que eso es una cosa importante, y luego, que si ponéis una nota mal escrita, te lo repite. Esas son las dos cosas que tenéis que comprobar. ¿Cómo es una nota mal escrita? Una H. Y si pones nota y un número, se tiene que cortar, ¿no? A ver. Es que, Pero, a ver. Sí, Ah, se ha vale. cortado. Es porque eso ocurre, por eso os he dicho, no os coloquéis, porque si os Ah, colocáis, estáis pulsando teclas. Ah, vale, vale. Genial. ¿Dónde está el mando? Aquí está. ¿Vale? ¿Os ha ido a todos como esperabais? Vale. Hay una cosa interesante que veremos más adelante, que para mí es complicado, yo creo que es complicado de hacer, pero al menos os voy a contar que existe y cómo se debería hacer. Tú cuando haces un programa puedes explicar las especificaciones de ese programa y que simplemente se escriba. Pero hay una otra forma que además ahora está muy de moda en la ingeniería de software, que es diseñar test para el programa que vas a hacer. Por ejemplo, yo hago un programa y quiero que si yo pongo una nota correcta, me salte al siguiente alumno, con lo cual voy a hacer un comprobador del programa que mire si hace eso bien, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, hago un montón de comprobadores, creo un programa y los ejecuto todos de golpe. Si alguno me falla, puedo ver qué está fallando en concreto. Pero claro, para eso hay que haber pensado muy bien qué cosas tienen que funcionar y qué cosas no tienen que funcionar. O sea, tienes que hacer una muy buena batería de test. ¿Vale? Cuando veamos corrección de errores haremos alguno de eso. Pero por ahora nada. Habéis hecho una batería de test para ver qué funciona, pero la habéis hecho manualmente. Es así. Bueno, ha pedido la nota, pero vamos a hacer que el programa haga más cosas. ¿A todo el mundo le ha pedido la nota bien? Bien. Ahora, como he hecho arriba una lista vacía para apuntar las notas, esta lista vacía quiero que la vaya rellenando. Entonces, ¿cómo se rellena una lista? Con el método append. ¿Vale? Pones notas.append y lo que pongas entre paréntesis lo va a añadir a la lista. ¿Vale? En este caso, tenéis que fijaros... Espera, que voy a borrar todo. Vale. Tenéis que fijaros en lo siguiente. Yo tengo un if que incluye, por ahora, todo esto. Tengo un while que incluye esto. Pero se queda ahí. ¿Vale? Porque
almacenar la nota lo tengo que hacer cuando ya hayas puesto una buena nota. No lo tengo que hacer cada vez que introduces una nota. Si yo pongo HHQ porque me he equivocado, no quiero que lo guardes, ¿vale? Tiene que estar fuera del bucle que comprueba si has escrito correctamente la nota. Bien. A la luz. No vais a notar ninguna diferencia porque simplemente está almacenando algo en una variable que vosotros no estáis observando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para comprobar si funciona? Al salir fuera de todo el bucle, después de todos los alumnos, vamos a hacer que imprima las notas, todas, ¿vale? Y ahora sí vais a poder observar que efectivamente ha guardado las notas en el orden correcto, ignorando las notas que no están bien escritas, ¿vale? Lo ejecutáis y probáis si funciona. Mi consejo es que como hay 3 alumnos, hagáis los 3 casos posibles. En uno pongáis un sí, pongáis una nota verdadera, en otro pongáis un no, nos pregunta la nota, y en otro pongáis, bueno, pero ese lo va a repetir, y en el tercero pues lo que más rabia os dé. Pero hay un problema, ¿no? Si metes un no, No te pregunta la nota. pero entonces si te queda Esa es la mejora que voy a plantear ahora, que te corre, digamos que no guarda las posiciones bien. Ahora lo vamos a ver. Como simplemente para que veáis que ha guardado las notas correctamente, al final pone notas. Vamos a copiarlo. Eclipse, me he pasado. Un montón de errores. Vale. Algunos de estos errores ahora os comentaré qué son, pero por ahora otros no me interesan. Bueno, veis aquí un error que está en el comentario, en el de si ha venido preguntar nota. Eso es porque se supone que después de los comentarios debe de haber 2 espacios, no uno. Entonces, si yo guardo, me ha quitado ese aviso. Si pongo aquí 2 espacios, todavía no va a quedar ningún error, ¿vale? ¿Y aquí qué ocurre? Que no hay ninguna línea debajo. Si yo pulso debajo, no salta. Pulso un Enter, guardo y me ha borrado este warning. Y este de aquí es lo mismo, que tengo un comentario que no le he puesto 2 espacios antes de la almohadilla, ¿vale? El espacio de después de la almohadilla se suele utilizar porque es más legible, pero lo importante es poner 2 espacios antes de la almohadilla. Bueno, pues lo ejecuto. Lo ejecuto, le quito la interrogación maldita, lo vuelvo a ejecutar. Hay otro problema por aquí que es en la línea 8. Alumno. Uy. Ah, vale, es por la tilde del comentario. Pregunta. Y otra tilde que tiene que estar por aquí. Exacto. Bien. Carlos, ¿ha asistido sí o no? Pues por ejemplo, sí ha asistido. Le pongo un 8, o sea, un 4. Me pregunta por el siguiente, ¿ha asistido? No. Me ignora la pregunta. Daniel, ¿ha asistido? Te odio. ¿Vale? ¿Ha asistido? Te odio mucho. ¿Vale? ¿Ha asistido? No ha asistido. Finaliza el programa y me imprime todas las notas. Pero quiero que os fijéis en varias cosas, que es ahora de lo que os vais a encargar de mejorar. Primera cosa, como bien iba a decir Dani, sí, creo que es lo que os voy a decir, no te guarda bien las posiciones. Es decir, yo he guardado un 4 porque Carlos ha sacado un 4, pero si tú ves esa lista no sabes si es Carlos, si es Marta o si es Daniel, porque no te dicen en qué posición está. Entonces, hay muchas formas de solucionarlo, pero os voy a proponer la siguiente. Hemos dicho aquí en la diapositiva, ¿vale? Hemos dicho lo siguiente. Si la respuesta es ese, haz todo esto de aquí, ¿vale? Pues ahora vais a hacer debajo de ese if un else que diga, pues si no es ese, es decir, si ha contestado un no, vais a añadir a la lista de notas un 0, ¿vale? Porque en principio la no asistencia la vamos a evaluar como un 0, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con lo siguiente, tenéis que poner un else a ese if, con lo cual tiene que tener la misma sangría, es decir, tiene que estar a la misma altura que el if.
¿Vale? ¿Separa dónde? Si es el último alumno, sí. No, no es el último alumno. Creo. O sí. Sí, Daniel es el último alumno. Sí, sí. Claro, si hubiera otro, repetiría el bucle y te preguntaría por... Sí, sí, tranquilo. Dime. Sí, esa es la siguiente mejora. Hola. Me da igual. O sea, la única cuestión es que guarde la posición, que es lo que me importa ahora. Dime. Funciona, pero el string, para poner los ceros, no guarda el cero para echarlo al final. Aquí no sale el cero. No, pero no quiero que lo imprima. ¿No? Quiero que se lo guarde en la cadena en la lista de notas. ¿Cómo hemos guardado antes la nota? Vale. El nota append. Sí. Entonces yo creo que hagas un nota append, pero con un 0. ¿Vale? No que lo imprimas, porque al final ya se imprimirán todas las notas. ¿Vale? Podéis usar un 0 normal, un 0 en número o un 0 en cadena. ¿Vale? Como los números los estamos guardando en cadenas, quizás sea más coherente usar cadenas, pero para lo que queremos hacer aquí nos da igual. ¿Por aquí todo bien? A ver. No, pero pon un 0, 0. Un 0 normal. ¿Vale? Puedes ponerlo un 0 normal o un 0 entre comillas, pero eso como tú quieras. Entonces ahora ejecutar. Ah, vale, ahora sí. Claro, porque el problema es que para Python la variable 0 no existe. Con la 0. De esa manera escrita no. Porque el else no tiene condición. Eso es el if. Tienes dos formas de cambiarlo. O quitas el else y pones un elif porque lo has escrito bien, o pones else sin más. Vale. Vale, lo que le ha pasado a él. El else no tiene condición. El else si no se cumple lo anterior, pero no tienes que ponerle nada después. Es else 2 puntos, pero tienes otra opción. Como has escrito bien la condición, bueno, te falta poner doble igual, porque no es una asignación, sino es una comprobación. En vez del else puedes poner el if, porque eso sí comprobaba de nuevo. Tienes dos maneras de solucionarlo. O borras la condición o pones el elif. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se quedaría así? Se quedaría así, si no. Y... bueno, te falta una cosa. Si es n, ¿qué haces? Porque no le has puesto nada todavía. Que añada un 0, que es lo de notas, append, solo que en vez de poner la nota, ponéis un 0, porque la no asistencia la hemos estipulado como un 0. Y si le pones el else, tendrías que poner else 2 puntos, lo del n este. No, el else 2 puntos, sin más. Porque el else no tiene condición. O sea, el else es que no se haya cumplido lo anterior. Con lo cual, digamos, recoge los casos restantes. Pero el elif tienes que poner una condición. ¿Vale? Entonces, añádelo después dentro de la condición. ¿Sí? Míralo como hemos añadido arriba. Notas. Exacto. Y dentro, en vez de poner nota, puedes poner o un 0 o un 0 entre comillas. ¿Vale? Cualquiera de las dos opciones nos sirve. ¿Por aquí bien? La una de aquí, no sé si lo he puesto bien así. Vale, el problema, else se pone sin más, porque recoge el resto de los casos, pero tienes otra forma de solucionarlo, que es la siguiente.
como has puesto bien la condición, está bien, no, bueno. No, la condición ¿cuál es? No es que añadas la nota. Es mejor que pongas el else y ahí escribes el append. Ah, vale. Que sería, por cierto, sería notas append 0, pero no se lo igualas a nada. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Solo cero. O sea, lo que estás pidiéndole es haz algo, no se lo compruebas, no es una expresión booleana que quieras calcular. Vale, vale, vale. ¿Todo bien? Vale. Dime. ¿Te impide? Dos notas, a ver. ¿Ha acabado el programa? A ver, ¿ha asistido? Sí. Nota 3. Nota 3. Vale, porque este... Vale. Si la respuesta es ese, tal, pero este... Es que esto lo has copiado otra vez, ¿no? Es que has repetido esto. O sea, no sé por qué lo has copiado. Sí, pero es que... Mira, esto acaba aquí. Esto fuera. Suprimir. Uy, no. Suprimir. Quita, o sea, pon las notas ahí sin suprimir. Dale a suprimir. No, el otro suprimir. El otro suprimir. Vale. Esto va así. Es así el programa que hemos escrito. ¿Vale? Solo que le has añadido esas listas otra vez, no sé por qué. Lo que hace es un if, que si es ese, repite el bucle pesado. Y cuando acabe el bucle pesado, le añade la nota. Hasta ahí bien, ¿no? Pues ahora lo que quiero hacer es que si no es ese, pero ese else se pone aquí. Porque tiene que estar en la línea del if. ¿Vale? Pero del if que se opone. ¿A cuál se opone? A que la respuesta sea ese. Y aquí debajo os añades notas append 0. Porque si no es ese, quieres que añada un 0 como nota. ¿Me has seguido? ¿Se puede Dime. conseguir, bueno, esto es una curiosidad, en vez de poner S o N, ¿se puede conseguir pedirle al Python que en vez de poner S N ponga sí o no? Sí, solo que en las comprobaciones, en vez de igualarlo a la cadena S, se la comparas a la cadena sí. Pero tienes que poner, claro, ¿cuál es el problema? Que tienes que poner el sí sin espacios, en minúsculas, sin tilde. ¿Vale? Por ahora, con lo que sabemos, habría que hacerlo así. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale. Ahora, si ejecutáis nota y a un alumno le ponéis un no, en ese hueco te pone un 0. Con lo cual ya puedes interpretar a qué alumno le das cada nota. Bien. Y media ya. Vale. Ejercicio. A ver, es que me estoy diciendo que... Le pregunta la nota, pregunta. Vale. Os voy a explicar mejor porque no está muy bien explicado el primer ejercicio. Aquí os pregunta si ha venido o no ha venido, ¿no? Y luego te pregunta la nota. Pues quiero que os preguntéis, como antes, si ha venido o no ha venido. Y luego otra pregunta que sea, ¿ha venido toda la hora o se ha ido en algún momento de la clase? ¿Vale? Es decir, otra vez o un sí o un no. Con lo cual, y esta es la segunda parte, tenéis que eliminar lo de las notas y que se impriman las notas, porque ya no le estamos preguntando por las notas. Es modificar el anterior ejercicio para que pregunte, ¿ha venido? Primero, sí o no. Y luego, si ha venido, sí ha venido, te pregunta, ¿ha venido toda la hora o no ha venido toda la hora? Esa es la primera modificación que os propongo. Vale, y luego como segundo ejercicio es idéntico al que os he puesto yo antes, es cogiendo el ejemplo de la lista bipolar de la segunda clase o cualquier otra lista, no me importa que sea otra, tienes que hacer un control de flujo repetitivo que imprima cada elemento, su longitud y su primera letra. Y recordatorio, para sacar la primera letra de una cadena es como en una lista, pones cadena, la variable que sea, corchetes y un 0 en medio. Al igual que el primer elemento de una lista es corchetes 0, pues el primer carácter de una cadena es corchetes 0. ¿Vale? Esos son los dos ejercicios que propongo para el próximo día. Sobre los ejercicios, porque me lo habéis preguntado varios, son la forma de evaluar el seguimiento de la clase. Yo os recomiendo mucho que lo hagáis antes del anterior viernes, porque es así como le vais a sacar jugo al curso. Pero si no llegáis porque tenéis exámenes en Navidad y demás, había propuesto como plazo razonable 2 semanas después del día. Es decir, este ejercicio se puede entregar ya a la vuelta de Navidades.
pero os recomiendo que al menos antes del viernes os lo miréis, por lo menos. El mail para enviármelo es el que os puse el otro día en la pizarra, si es posible. Dime. Sí, como ya no te pregunto, no, lo voy a escribir mejor cuando lo cuelgue. Quiero decir que no hagas una cadena de notas, porque no te las pregunto. O sea, que elimina todo lo relacionado con las notas. Lo borres, digamos, las líneas, que pone nota igual a corchetes, pues la borras, porque no sirve para nada. ¿Vale? No, o sea, el programa no hace nada, lo que le has hecho es quitarle líneas al programa. ¿Vale? Porque ya no pregunta por las líneas, o sea, por las notas. Vale, pues hemos acabado la clase por hoy. Solo una cosa, el próximo día sería el último antes de Navidades. ¿Alguien no va a venir? ¿Quién no va a venir? ¿Vale? Juanjo no va a venir. Te odio, Juanjo. No, es broma. Lo voy a dar porque si no se me descuadra un poco el principio de enero. Pero lo mires tranquilamente por internet, porque tengo que avanzar un poquillo más. Va a ser repeticiones de todo esto y vamos a aprender una cosa nueva, ¿vale? Solo una cosilla para no cargar mucho la clase. Pero a la vuelta esto tiene que estar requete visto, con lo cual si dejo una clase más para la vuelta nos vamos a retrasar y el calendario no nos cuadra. Pues nada, chicos, nos vemos el próximo viernes y si no, felices Navidades y nos vemos en enero. Muchas gracias.